querida madre Herminda Gaviria. Deseo manifestarte en este día especial mi sentimiento de amor y de gratitud por todo tu sacrificio en favor de nosotros. Deseo acompañarte de todo corazón en tu cumpleaños. Herminda se casó con Abel de Jesús Escobar Echeverri, un antioqueño que a pesar de no tener estudio alguno, contaba con tierras y ganado. En pocas palabras, un hombre con lo suyo. El hombre no tenía mucha preparación, pero usted sabe que el Dios de la tierra es la plata. Yo estaba muy mal acostumbrada que el sueldo era única y exclusivamente para vestirme, porque me ha gustado siempre tener vestiditos buenos, ¿cierto? Y vestir bien. Para ganarse la vida, la señora trabajaba como maestra. A eso se dedicó durante gran parte de su vida. Entre 1947 y 1958, Herminda tuvo un total de 7 hijos. A su familia no le faltaba nada, sin embargo ella nunca estaba conforme y siempre anheló más y más dinero. Yo me quejaba siempre, yo siempre me quejaba de que estábamos muy pobres. Pablo Escobar escucharía los lamentos de su madre y adoptaría esta mentalidad. Espérese que yo crezco, mamá, espérese que yo le doy. Vivía con esa que él me iba a dar de todo y así fue. Pues mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos problemas, los conocemos profundamente y los entendemos. Pablo Escobar forjó su vida y fue lo que llegó a ser gracias a la persona que lo crió, su madre. Y esto lo llevó a ser un hombre con ambición y sin límites para siempre buscar más. Pero había algo que mantenía humano al atroz jefe de la mafia, y eso era el amor infinito que sentía por su familia, especialmente por su madre. Tu hijo que te quiere, te recuerda y te extraña, Pablo. Escobar inculcó este amor familiar a sus hijos. Para él, su madre era de lo más importante del mundo, y para Juan Pablo, este sentimiento era igual, amaba sin límites a su abuela. El año era 1949 y Colombia estaba en medio de una guerra. Este fue el año exacto en que nació Pablo Escobar. Su padre, un campesino, y su madre, una maestra, sabían que no podían criar a un niño en medio de todos los sucesos, por lo que decidieron mudarse a una ciudad suburbana de Medellín llamada Envigado. En una ciudad con aproximadamente 2 millones de habitantes, murieron alrededor de 4 personas al día y no pasaba un día sin un enfrentamiento entre militares, los cuales luchaban por los partidos políticos opuestos que iniciaron la guerra. Esta es una de las razones por la que Escobar tenía un apetito tan grande por la violencia, porque literalmente creció en medio de ella. El daño a su infancia ya estaba hecho. Mientras estaba en la escuela secundaria con su primo, Pablo comenzó a participar en algunos delitos menores como falsificar diplomas de escuela secundaria y cambiar las calificaciones de los estudiantes. Justo antes de cumplir 17 años, abandonó la escuela secundaria para adentrarse en la vida de gángster en las calles de Medellín. Y tengo que decir esto, si todo lo que Pablo quería era ser un gángster y ganar algunos miles de dólares, entonces estaría perfectamente bien. Sin embargo, siempre tuvo la mentalidad de estar en la cima. No quería quedarse en las calles para siempre, por lo que se matriculó en la Universidad Colombiana. Y sí, te acabo de decir que abandonó la escuela secundaria, entonces probablemente te estés preguntando cómo entró a la universidad, ¿verdad? Bueno, también te dije que falsificó certificados de secundaria, así es que eso lo explica todo. También tenía grandes sueños de convertirse en político, abogado penalista y eventualmente presidente. Pero una vez que entras a las calles, es casi imposible salir. Y con Pablo, ya haciéndose un nombre en Medellín como un gángster notorio, terminó abandonando la universidad y volviendo a sus actividades ilícitas. Una vez que la escuela quedó atrás, Pablo tuvo la oportunidad de mejorar su portafolio callejero. Decidió probar diferentes cosas, desde vender boletos de lotería falsos hasta robar automóviles. Pablo lo hizo todo. Tenía un pequeño grupo de criminales que llevaban a cabo sus fechorías con él. Se adentró cada vez más en las calles, pero su primer trabajo bien remunerado fue ser secuestrador por contrato. Sorprendente, ¿verdad? El mismo hombre que fue nombrado uno de los hombres más ricos del planeta solía secuestrar gente y por dinero. Un humilde comienzo. Pero para Pablo, en aquel entonces era un trabajo muy lucrativo. Para que tengas una idea de cuán lucrativo era, ganó una impresionante suma de $50,000 por secuestrar y matar a un famoso empresario conocido como Diego Echavarría. Pero aunque ese trabajo fácilmente pagaba sus facturas y financiaba su estilo de vida, corrían rumores sobre un nuevo negocio en Medellín.
un negocio que estaba generando más de 10 veces lo que otras actividades ilícitas le generaban en ese momento. Ese negocio era el negocio de la cocaína. Pablo Escobar era leal al dólar, así es que iba donde el pago era más alto. Era alrededor de mediados de los años 70 y la cocaína solo era conocida por unos pocos traficantes de Colombia. Uno de estos traficantes era Fabio Restrepo, a quien Pablo conoció y comenzó a trabajar estrechamente con él. Pero antes de continuar, escuchen atentamente, porque voy a narrar a continuación lo que fue el momento exacto en que la vida de Pablo Escobar cambió para siempre. Pablo trabajó con Restrepo como mensajero de pasta de coca, una sustancia vital necesaria para la producción de cocaína. Restrepo empleó a Pablo y uno de sus primos para transportar esta pasta de coca desde las montañas de los Andes hasta sus laboratorios de cocaína en los bosques de Medellín. Pablo hizo bien su trabajo y también encontró una manera de acercarse mucho a Restrepo, tal vez demasiado cerca si me preguntan. Y después de un tiempo, Restrepo convirtió a Pablo de mensajero a contrabandista. Pablo y diferentes pilotos contrabandeaban cocaína desde Medellín, Colombia, hacia Bolivia y Perú. Cada viaje era extremadamente peligroso, así es que el pago era de $1 millón. Pero por impresionante que parezca, Restrepo solo enviaba alrededor de 40 a 60 kilogramos de cocaína 1 o 2 veces al año. Este tipo estaba perdiendo un gran mercado y Pablo estaba realmente enojado por eso. Restrepo estaba jugando seguro. Pero Pablo quería más, mucho más dinero, poder y más influencia en el mercado de la cocaína. Y este fue el momento en que hizo una de las cosas más desalmadas que jamás haya hecho. Él ordenó el asesinato de Fabio Restrepo. Pablo mató a su jefe, Restrepo, y se hizo cargo de su mercado y negocio de cocaína, pero de alguna manera no tenía un plan sólido. Sabía sobre el envío de cocaína, pero no sabía sobre el proceso de cocción. Y aunque los cocineros de Restrepo estaban disponibles a ayudar, Pablo tuvo la suerte de conocer a un hombre que hizo que su cocaína destacara del resto. Este hombre era Mateo Moreno, alias La Cucaracha. Mateo Moreno era un químico de drogas chileno que huyó de su país en 1973, cuando el ejército chileno empezó a reprimir a los narcotraficantes de drogas. Tuvo su apodo de La Cucaracha después de que logró escapar de una brutal balacera en un centro de exportación de cocaína en el desierto de Chile. Siendo un químico de drogas, conocía todo lo necesario para hacer la cocaína más pura del mundo, por lo que se mudó a Colombia, donde sabía que se necesitaban sus habilidades, e hizo equipo con Escobar para montar un laboratorio de cocina de cocaína. Otro grupo de personas que se asoció con Pablo Escobar fueron los hermanos Ochoa, que también exportaban cocaína desde Colombia. Eran los mayores competidores de Pablo. Así es que en lugar de crear una rivalidad, Pablo los convirtió en sus aliados. Entonces, el grupo de Pablo Escobar, los hermanos Ochoa, el primo de Pablo, Gustavo, y La Cucaracha formaron el Cartel de Medellín en 1976. Pablo tenía solo 26 años en ese momento, pero ya estaba ganando millones de dólares, y como un hombre con esa cantidad de dinero, las mujeres eran un constante en su vida. Pero había una mujer que le gustaba más que cualquier otra. Esa mujer era María Victoria Henao, con la que finalmente se casó. María solo tenía 15 años cuando conoció a Pablo, pero ambos parecían bastante enamorados, tan enamorados que Pablo quería que se casaran. Pero bueno, María tenía 15 años y sus padres odiaban la idea. Sin embargo, María y Pablo finalmente se fugaron juntos y 4 años después, Pablo vivía en su finca residencial conocida como Hacienda Nápoles, que según se dice, valía $63 millones. Y si bien tenía mucho dinero, aún no había penetrado el mercado estadounidense. Sus principales compradores provenían de Bolivia, Perú y Ecuador, hasta que conoció a un hombre que le dio las llaves de los Estados Unidos a través de su brillante idea. Este hombre era Carlos Leder, y es el cerebro detrás del monopolio de Pablo Escobar en el mercado de cocaína en América. Él creó una red de transbordo que permitía que aviones de carga transportaran más de 100 kilos de cocaína sobre la frontera de Estados Unidos sin ser detectados. Luego, una vez que llegaban a Miami, eran transbordados a lanchas rápidas que se dirigían a las costas de Miami. Pero por simple que suene este plan, se necesitó de mucha planificación hábil para que funcionara. Y después de tomar con éxito el suministro completo de cocaína en Estados Unidos, estaba enviando de alrededor de 400 kilos de cocaína por viaje, haciendo 5 o 6 viajes por día.
Pronto, Pablo y Carlos Leder trabajaron juntos para desarrollar un nuevo punto de transbordo en las Bahamas, una isla llamada Normandy's Cay, a unos 350 kilómetros al sureste de la costa de Florida. Escobar construyó una pista de aterrizaje, un puerto, un hotel, casas, barcos, aviones y un almacén refrigerado para almacenar toda la cocaína. Por lo tanto, de 1978 a 1982, esta isla en las Bahamas se utilizó como una ruta de contrabando central para el cartel de Medellín y para Pablo Escobar. Pero la verdad es que el legado de Pablo Escobar sigue siendo controvertido. Mientras muchos denuncian la naturaleza atroz de sus crímenes, él fue visto como una figura Robin Hood para muchos de Colombia. Construyó iglesias, escuelas, hospitales y refugios, pero también mataba gente que se interponía en su camino. Su muerte fue llorada y su funeral fue asistido por más de 25,000 personas. Entonces, ¿cómo se convirtió Pablo Escobar en el más rico narcotraficante de drogas de todos los tiempos? Bueno, la respuesta gira en torno a dos palabras: drogas y dinero. Si te gustó el video, dale like y comparte. Suscríbete.